¿Qué tal? Saludos compañeros y profesora Zoraida García Carreño. Estamos en la materia actos de comercio, comerciantes y sociedades mercantiles. En esta ocasión desarrollaremos la actividad número 13, presentación, constitución de una sociedad mercantil. Su servidor, Fabián Abisaí Moreno Mota. Comenzamos. Introducción. La sociedad mercantil tiene como función principal la construcción de un patrimonio económico, producto de los resultados favorables o no de la actividad comercial que decide desempeñar la sociedad, obviando la responsabilidad individual para que recaiga en todos los socios. Obviamente, pues tiene un fin de lucro. Y su principal función, como ya lo indicamos, es el patrimonio económico. ¿Cuáles son las sociedades mercantiles reconocidas por nuestra legislación? Actualmente, la Ley General de Sociedades Mercantiles establece los tipos de sociedades que existen actualmente en México, las cuales se distinguen dependiendo de la abreviatura que poseen al final del nombre o razón social. A continuación, diremos cuáles son las 7 sociedades mercantiles que prevalecen en México. Sociedad en nombre colectivo, que se abrevia con S.N.C. En este tipo de sociedad todos los socios responden de modo subsidiario y limitado, así como la obligación social y su razón social. Se conforma con el nombre de uno o más socios. Sus características principales es que no establece un monto mínimo de capital, y en caso de no existir un administrador designado, todos los socios participan en la administración de la sociedad. Sociedad en comandita simple. Se compone de 2 clases de socios, los que responden en modo subsidiario o limitado, que son los comanditarios, y los que solo se obligan al monto de su aportación, comanditados. No establece ningún mínimo de capital. Su duración es indefinida. La aportación de los socios puede ser en bienes o en industria. Sociedad de responsabilidad limitada. Se constituye entre socios que solo están obligados al pago de sus aportaciones. Las partes sociales no pueden estar representadas por títulos negociables y son indivisibles. Sus características son las siguientes. Debe contener la abreviatura al final de la razón social. Las partes sociales podrán ser de valor y categoría desigual y siempre múltiples de un peso. Sociedad anónima. Este tipo de sociedad es la que comúnmente se utiliza, en la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Sus características principales es que los socios están obligados al pago de sus acciones en efectivo, debiendo cubrirse al menos el 20% del valor de cada acción o en su caso en especie. La responsabilidad de los socios es únicamente hasta el monto de sus acciones. Sociedad en comandita por acciones. Es la que se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, limitada y solidariamente de las obligaciones sociales de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones. Este tipo de sociedad se caracteriza por que los socios comanditados responden de modo subsidiario. Las acciones no pueden ceder si no es por acuerdo del 100% de los comanditados y 2/3 partes de los comanditados. Sociedad cooperativa. La ley las reconoce como sociedades mercantiles, pero estas se rigen por otra norma que es la Ley General de Sociedades Cooperativas, que a su vez está integrada por personas físicas con base en intereses comunes, quienes se basan en los principios de solidaridad, esfuerzo y ayuda mutua.
cuyo propósito es satisfacer necesidades individuales colectivas por medio de realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. No establece ningún capital social mínimo. Su capital social se divide en certificados de aportación. Sociedad por acciones simplificadas. Esta sociedad es aquella que se constituye con una o más personas físicas que solamente están obligadas al pago de sus aportaciones representadas en acciones. Sus características principales son que pueden constituirse de una o más personas. Al menos uno de los accionistas deberá contar con autorización para el uso de la denominación. Los ingresos totales anuales de una sociedad por acciones simplificadas no podrá rebasar de 5 millones de pesos. ¿Cuáles son los requisitos para constituir una sociedad mercantil? Son los siguientes. Tiene que, en este caso, los socios tienen que emitir su nombre, nacionalidad y domicilio de todas las personas que vayan a integrar, ya sea físicas o morales. El objeto, obviamente, de la sociedad, su razón social o denominación, así como también su duración, misma que en la mayoría de ellas puede ser de manera indefinida, y el importe del capital, ya sea en especie o en efectivo. ¿Cuáles son los órganos sociales y deliberantes de la sociedad mercantil, así como sus facultades y atribuciones? Dependiendo del tipo de sociedad mercantil del que se trate, el órgano principal puede ser la Asamblea General, o en este caso de administración, donde podrá estar integrado solo por socios o gerentes o terceros extraños a la sociedad, y a su vez estos podrán designar a otros que representen a la sociedad para que actúe en nombre de ella para realizar diferentes funciones. ¿Cuáles son los presupuestos para disolver una sociedad mercantil? Para disolver una sociedad mercantil, según la Ley General de Sociedades Mercantiles, nos establece que debe de ser por expiación del término fijado por el contrato social, por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por quedarse consumado, por acuerdo obviamente de los socios, porque el número de accionistas llegue a ser inferior al mínimo que establece, o por las partes del interés que solamente se reúnen una sola persona. Y el más importante, por la pérdida de dos o más terceras partes del capital social. Pero no hay como tal designado un presupuesto para disolverla. Más que nada puede ser en este caso por un caso fortuito, o por acuerdo mutuo, pero no hay como tal un presupuesto designado para disolver una sociedad mercantil. ¿Cuáles son los presupuestos para liquidar una sociedad mercantil? La liquidación de una sociedad mercantil en México consiste en el cierre de todas las actividades económicas y la redistribución de sus activos entre personas o acreedores a los que se les debe dinero. Cuando una empresa no puede hacer frente a sus obligaciones, como son las deudas, préstamos, etc., se le considera insolvente. El proceso de una liquidación de una persona moral consiste en la venta de todos sus activos físicos, financieros o inventarios. La liquidación o venta de dichos activos permitirá pagar las deudas que tiene pendientes cuando se efectúe la venta de los activos. La sociedad mercantil cerrará oficialmente. En este caso, pues también no existe como tal un presupuesto para liquidar, solamente vendiendo todos sus activos físicos o financieros. Pero, como bien se sabe, se establece que hay una reserva, en este caso un fondo de reserva que pudiera ocuparse en este caso para liquidar, o sea, para pagar todas las deudas o préstamos, que ya ahora sí en la práctica pues muy pocas empresas realizan ese tipo
de situación. Bueno, hasta aquí sería todo. Gracias por su participación. La bibliografía de la cual fue tomado fue de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Hasta luego.